Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Están profe. llegando tarde. ¿Qué les ha pasado? Es que teníamos exposición en sociales. Me imaginé.
Bueno, jovencitos, iniciamos un poco tarde porque he entrado algo tarde. 12 minutos. Vamos a iniciar dándole continuación a lo de el día miércoles. Estábamos con la factorización de polinomios. El caso este de factor común. Creo que habíamos hecho unos cuantos ejercicios. ¿Me indican ustedes por cuál iba? Este ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Parecido, profe. En el 4. Y hoy el 5. Aquí está el 5. El 5 dice que hay que factorizar a 124x cubo y cuadrado menos 93x cuadrado y z menos 62xz cuadrado. Bien. ¿Qué debemos hacer? Primero, encontrar el MCD de 124, 93 y 62. ¿Quién es ese MCD? Bueno, si descomponemos, nos vamos a dar cuenta que no todos tienen mitad, no todos tienen tercera, quinta menos, y lo que menos tienen es 31. Entonces vemos que 31 está en 124, está en 93 y está en 62. ¿De acuerdo? Bien, ese es el factor común numérico. ¿Y el factor común literal cuál es? Bueno, observamos a X en todos los términos. Y en el primero y el segundo. Y Z en el segundo y en el tercero. Por lo tanto, Y y Z no son comunes. Solo X. Entonces elegimos a X. ¿Con qué exponente? Bueno, el menor. En este caso, 1. Entonces el factor común es 31x. Yo estos ejercicios ya cuando los veo inmediatamente el factor común. Ustedes pueden hacer ahí a la par, como hicimos en este, que sacamos el MCM. Ustedes pueden hacerlo ahí para ir a lo seguro. ¿De acuerdo? Pero si observan bien los coeficientes, se van a dar cuenta que 31 está en todos. Entonces el factor común, dijimos 31x. Y ahora vamos a obtener el otro factor. Bien, si quitamos 31x de aquí, ¿qué nos queda? ¿Verdad? 124 entre 31 es 4. X cubo entre x es x cuadrado. Y cuadrado. Ya lo hemos quitado. Del segundo ahora. Hay que quitar 31x de 93x cuadrado y z. ¿Qué nos va a quedar? Pues 93 entre 31 es 3. X cuadrado entre x es x. Y la y la z solo se bajan. Luego, en 62, ¿cuántas veces está 31? 2 veces. 62 entre 31 es 2. X entre x es 1 y queda solo z cuadrado. Aquí está. Bien, extraemos el factor común, 31x, y abrimos otro paréntesis para encontrar el otro factor. Entonces dice uno, factor d. Vamos a ver qué nos queda aquí. Bueno, estos términos, 4x cuadrado y cuadrado,
3xyz menos 2z cuadrado. Y ya está descompuesto. ¿Alguna pregunta? Profe. No, profe. ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos al número 6. En el 6 tenemos una variante, no tan pequeña. ¿Cuál es esa variante? Bien, el factor común ya no es un monomio. Observen, el polinomio que tenemos es 3 por x más 2 más 2y por x más 2. ¿De quién es el factor común? ¿Alguien me dice? ¿Cuál X. es el factor común? Solo x. X más 2. X más X. 2. X más 2. Este es un factor común polinomio. Es un binomio. Ya un binomio es un polinomio. Entonces así se le llama en términos generales factor común polinomio. En estos casos es un poco más fácil resolver porque ya lo vemos directamente el factor común. ¿Y qué nos queda? Pues aquí lo resolvemos. Aquí está x más 2 sale como factor común. Abrimos el otro paréntesis para el otro factor. ¿Y qué nos queda dentro de ese factor? Pues lo que nos queda al quitar x más 2 de aquí, que es 3, más quitando x más 2 de aquí, de todo esto de aquí que estoy señalando, que nos queda 2y. Y se ha descompuesto ese polinomio en x más 2 por 3 más y. Y ya está. ¿Pregunta? Vamos a ver, preguntas. ¿Claro? ¿Puede volver a repetir el proceso, por favor, por favor? Vale, les decía, el factor común aquí no es un monomio, sino que es un polinomio. ¿Quién es? X más 2. X más 2. Sale el x más 2. Sale. Y vamos a abrir otro paréntesis para encontrar el otro factor, porque para que nos resulte esto de aquí, de la izquierda, tenemos que multiplicar a x más 2 por algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, se forma con lo que queda fuera de la expresión original al quitar x más 2. ¿Qué queda? 3 más 2y, quitando x más 2. 3 más 2y. Ahora sí. Sí, gracias, profe. ¿Expliqué? Bueno. Veamos el número 7. En el número 7 también está claro cuál es el factor común. Está claro. ¿Quién es? Díganme ustedes. ¿Quién es el factor común? 2x menos 3. 2x menos 3. Correcto. Sale ese 2x menos 3. Pero también hay otro factor común. Observen a 4x cuadrado y a 12x. ¿Cuál es el factor común ahí? Vean, aquí está. Ajá. ¿Alguien me dice? X. Hola. ¿Quién es ahí? Vean, aquí está 4x cuadrado y aquí está 12x. ¿Quién es el factor común ahí? Hay un factor común numérico y un La factor común X. numérico. 4. La x es 1. Y el numérico es 4. 4. Porque 4 está aquí. Está bien claro. Y también está aquí. Aquí está multiplicado por ¿cuánto? Por 3. Ajá. Por Entonces, 3. está aquí y está aquí. Sale ese 4x. Y el 2x menos 3. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, quitamos 2x, olvidémonos de este 2x, olvidémonos de un 4x de aquí, ¿y qué nos va a quedar de aquí?
El 4 con el 4 se anulan y el x cuadrado entre x, ¿cuánto queda? Una x más 12 entre 4 es 3. X entre x es 1. Entonces el 3 queda solo. 3 por 1 a 3. Entonces, ¿cómo quedó factorizado? 4x por 2x menos 3 por x más 3. Y ahí está ya. Me imagino que hay dudas. Pregunten, no se queden con esa Profe, pregunta. ¿puede volver a explicar de dónde le salió la X? ¿De dónde me Solo salió la la X. X? Vale, vean. Esta X, del 4X. No, la de X más 3. Esta, ajá, vaya. De una vez. Fíjense, lo que vamos a hacer es dividir esto, todo esto, entre 4x por 2x menos 3. Al dividir todo esto entre 4x por 2x menos 3, se va el 2x menos 3 y nos queda 4x cuadrado entre 4x. 4 entre 4 es 1 y x cuadrado entre x es x. Por 1, x. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿De verdad está claro? ¿Y el 3 de dónde salió? Vean, al dividir 12x por 2x menos 3 entre 4x por 2x menos 3, el que se va primero es 2x menos 3. Y nos queda 12x entre 4x. La x con la x se cancela y el 12 entre 4 es 3. Y ya está. Bueno, siguiente. ¿Y Siguiente. cómo reconocemos en qué casos hacer eso para sacar el otro término? Ese es el último, el de x más 3. Ajá, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo reconocemos si lo tenemos que hacer o no? ¿El qué? Es el proceso de dividir y multiplicar para sacar el tercer término. Siempre se divide. Lo que pasa es que uno no hace así como muy explícita la división. Implícitamente uno está dividiendo. Porque factorizar es descomponer en factores, es decir, en el producto de. Ahora bien, tenemos el número 54 y sabemos que un factor es 6. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo encuentro el otro factor? ¿Qué es lo que hago? 54 entre 6. Divido. ¿Cuál es el otro factor? 9. Entonces, siempre estoy dividiendo. Lo que pasa es que lo hago así mentalmente. Lo ideal es ir poniendo eso, ¿verdad? Pero recuerden también que en algún momento puede eso como ser un tiempo que se invierte ahí, que quizás lo podamos utilizar en otra cosa. Más que todo en algún otro ejercicio que requiera de más dedicación. Entonces siempre estamos dividiendo, definitivamente. Siempre dividiendo. Lo que pasa es que, como les digo, a veces la división solo se hace mentalmente, no es necesario. Pero en algunos ejercicios sí es necesario como irla planteando. Veamos en este. Miren en este ejercicio, en el número 8. ¿Cuál es el factor común? Se ve claro, ¿verdad? ¿Cuál es? Díganme ustedes. 2X más 1. 2x más 1, ¿verdad? Aquí está el factor común. Entonces, ese lo sacamos. Lo ponemos al principio, entre paréntesis, 2x más 1. Y abrimos otro paréntesis. Aquí abre este, aquí y aquí. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué nos queda en ese paréntesis? Bueno,
Lo que resulta de dividir todo esto de aquí. Vamos a considerar a esto como un factor, como un término, porque aquí está un signo más. Y este es el otro término. Así lo vamos a considerar. No es, pero así lo vemos por comodidad, por facilidad. Entonces, si quitamos 2x más 1, que es el factor común de todo esto, ¿qué nos queda? Esto de aquí, ¿verdad? Entonces eso lo traemos para acá, x más 5. Ese es el primer término, entre comillas, de este otro factor. Y luego el signo más. Ahora bien, de todo esto de aquí, quitamos siempre el 2x más 1. Esto. ¿Qué nos queda? 3x menos 7. Es esto. Es como que estemos dividiendo todo esto entre 2x más 1. Se nos cancela el 2x más 1 porque eso nos hace 1, esa división, y queda 3x menos 7. Luego aquí, fíjense que tengo en este paréntesis una suma de dos binomios. ¿Qué es lo que hago? Sumar los términos semejantes. X más 3x. Eso es 4x. Y 5 menos 7. ¿Cuánto es eso? Menos 2. ¿Qué nos quedó ahora? 2x más 1 por 3x menos 2. Eso es ya factorizado. Fíjense que aquí lo hemos expresado a ese polinomio. Ya. Lo hemos expresado como producto de dos binomios en este caso. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿de dónde salió el 7? El 7 es este. 3x menos 3, 3x menos 3. Y aquí solo quité los paréntesis. Como están precedidos de signos más, no cambio nada de lo que está dentro. Ahí está ese 7. Profe, Hola. ¿qué es lo que pasa? Que nos dice 8 en esa línea, dice 3x menos 1, no dice 3x menos ¿Aquí? En la de arriba. la de En arriba. el enunciado. Ajá, sale 3x Sí, es menos cierto. 1. Es cierto. Bueno, cambiémosle aquí. Es más fácil. Es más fácil. No me había percatado. No sé por qué le cambié. A uno quizá quise poner 7 y puse 1. Y están algo lejos en el teclado, pero sí los puse. Se me fue lejos el dedo. Bueno, pero ya ahí lo cambiamos. Ustedes lo modifican allá en su guía. Ahí le ponen una observación que ese 1 es 7. Pero aparte de eso, ¿está claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, esto es antesala para el otro caso en el que se subdivide el factor común. Hay muchos polinomios que son casos específicos de factor común, pero ese factor común como un poco a medias. Porque estos polinomios, para empezar, tienen en la mitad de sus términos un factor común y en la otra mitad de sus términos otro factor común distinto. Estos polinomios tienen 4 términos o 6 términos u 8 términos. Tienen un número par de términos. ¿Ya? No puede haber polinomios de 3, de 5, de 7, de 9 términos. Impares, términos impares no pueden haber. Una cantidad impar de términos no puede darse en este caso. Bien, consideremos este ejercicio primero, este ejemplo primero. Este ejemplo tiene 4 términos. Y si observamos, no todos los 4 términos no tienen un factor común.
Pero si agrupamos, sí tienen factor común. Por ejemplo, si agrupamos los primeros dos, tienen un factor común, que es evidente. ¿Cuál es? En los primeros dos términos. ¿Cuál es el factor común? Hola. Hola, El hola. número El número 5. ¿Y en los otros dos? X. X. Ahora, ¿será la única forma en la que podemos agrupar? No, porque podríamos agrupar 5A con AX y hay un factor común. ¿Quién? Es A. Y podríamos agrupar 5B con BX. ¿Quién es el factor común ahí? B. De cualquiera de las dos formas que los agrupemos a los términos, el resultado se tendrá que ser el mismo. Va, yo aquí agrupé los primeros dos y los últimos dos. Agrupando los primeros dos queda entre paréntesis 5A más 5B más AX más BX los dos últimos. En esto hay que tener cuidado porque si hubieran signos menos, hay que aplicar las reglas de introducción a paréntesis precedidos de signo menos. En su momento lo voy a ir explicando. Bien. Vamos a ver, en el primer grupo, 5A más 5B. ¿Quién es el factor común? Es 5. Entonces vamos a trabajar esta parte de aquí. 5. Y nos queda, al quitarle 5 a estos dos términos, nos queda A más B. Queda aquí. En el siguiente grupo, ¿quién es el factor común? X. X se repite en los dos. X. ¿Y qué queda al quitar X de que cada uno de estos dos términos? De ese segundo grupo. A más B. Y ahora observamos un factor común A más B. Parecido al anterior. Exactamente igual más bien. Al anterior. Entonces extraemos ese factor común A más B. A más B. Lo pongo aquí. Y voy a abrir otro paréntesis en el que voy a poner el otro factor. ¿Qué va a quedar ahí? Todo lo que quede de quitar A más B de aquí de esta parte y todo lo que quede de quitar A más B de aquí de esta parte. ¿Qué queda de esta parte al quitar A más B? Queda 5. Más, ¿qué queda al quitar A más B de esta parte? X. Me queda 5 más X. Entonces, ese polinomio lo hemos descompuesto como A más B por 5 más X. Y ya está. ¿Preguntas? No, profe. ¿Estamos claros? Sí. Sí. A las 8:30 termina la clase, ¿verdad? Ya no fue el tiempo. Ya llevamos 8:21. Bien. Segundo ejercicio. Dice x cuadrado, hay que factorizar a x cuadrado más ax más bx más ab. Bien, ¿cómo agrupamos? Aquí hay dos criterios de agrupamiento. Podría ser x cuadrado con bx y ax con ab. O los primeros dos o los últimos dos. De hecho, agrupé de esa forma. Los primeros dos y los últimos dos. Agrupando x cuadrado más ax, me queda esto, x cuadrado más ax entre paréntesis, más, en el siguiente paréntesis, bx más ab. Observamos aquí en el primer paréntesis cuál es el factor común, que es x. Y si quitamos x de cada uno de estos dos términos de ese primer paréntesis, ¿qué nos queda? En el factor
S de X, en el que va a multiplicar a X. X cuadrado entre X es X, más AX entre X es A, más, ¿quién es el factor común aquí en estos dos? En este segundo paréntesis. B, que queda en, abrimos otro paréntesis, factor D decimos, abrimos ese otro paréntesis, y que va dentro de ese paréntesis. Bueno, lo que queda al quitar B de BX, BX entre B es X, más AB entre B es A. Y ahora observamos que X más A está aquí y X más A está aquí. Entonces es un factor común polinomio. Lo extraemos, X más A. Y abrimos otro paréntesis. ¿Qué vamos a meter a ese paréntesis? Lo que queda de quitar X más A de aquí y lo que queda de quitar X más A de aquí. Bien. Quitemos X más A de aquí. ¿Qué nos queda? X más. Quitemos X más A de aquí. ¿Qué nos queda? B. Entonces, ese polinomio de 4 términos factorizado queda como X más A por X más B. ¿Preguntas? No, profe. ¿Claro? Sí, profe, todo claro. Bueno. Ahí hay otros. No sé si los leen ustedes para continuar con otros casos. Ah, bueno, quizás este que está un poquito más largo. Este se lo voy a dejar que lo lean ustedes. Y este que está un poquito más largo. Miren cuántos términos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Podemos agrupar 3 y 3. O podemos agrupar 2, 2 y 2. Si agrupamos 2, 2 y 2, está bastante claro el criterio. Ahí. Podrían ser las X, los términos que tienen X, los términos que tienen Y y los términos que tienen al 5 como factor común. Pero podríamos agrupar 3. Vamos a ver cuáles serían esos. Los términos que tienen A y A. Es decir, 2AX menos AY más 5A. Aquí está. 2AX menos AY más 5A. Más 2BX menos BY más 5B. Ahí está. ¿Qué tienen de común el primer paréntesis? El literal A, profe. La letra A. La letra A, correcto. ¿Y qué queda en el factor que vamos a multiplicar por A para que nos dé todo esto de aquí? ¿Qué queda? 2AX entre A es 2X menos AY entre A, Y más 5A entre A, 5. Y hacemos lo mismo en el otro paréntesis. ¿Quién es común ahí en este otro paréntesis? Ajá, Literal B. B, ajá, correcto. Quitando B de aquí, ¿qué nos queda? 2X, quitando la B, ¿qué nos queda de aquí? Solamente Y. ¿Y qué nos queda de aquí? Solamente 5. Y magia, miren, aquí tenemos 2X menos Y más 5, 2X menos Y más 5. ¿Cuál magia, verdad? Esa es la matemática. Así es la matemática. Entonces extraemos 2X menos Y más 5 como factor común, está aquí. ¿Y qué nos queda en el otro factor? Quitamos de todo esto de 2X menos Y más 5, y nos queda A. Quitamos el 2X menos Y más 5 de todo esto, y ¿qué nos queda? B. Entonces, este polinomio se descompone como el producto de 2X menos Y más 5 por A más B. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? Sin preguntas, profe. Todo bien, profe.
Claro. Observen bien. Fíjense que estos ejercicios parecen difíciles, pero si uno los observa bien, no son difíciles, sabe qué hacer. Ahora, siempre busquen lo que les decía al principio de esto del factoreo, las características. Ya les mencioné algunas. En el factor común monomio, recuerden, ahí no importa cuántos términos son, 2, 3, 4, lo que sea, pero hay un factor común que es un monomio, se repite, un factor que se repite en todos los términos. En el factor común polinomio, hay un polinomio que se repite en todos los términos, si es que podemos llamarle término a todo aquello que está separado por signos más y menos. Y en por agrupación, recuerden, hay por lo menos 4 términos, 4 o 6 u 8 términos, un número par de términos. Ya, y los vamos a agrupar. Los vamos a agrupar en, valga la redundancia, grupos de igual término, de igual cantidad de términos. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio para agrupar? Bueno, que tengan esos términos factor común. Si observaron aquí, yo agrupé a 2AX con AY, con AY y con 5A. ¿Cuál fue el criterio de agrupamiento? Las A. Pero pude agrupar 2AX con 2BX. Pude agrupar menos AY con menos BY. Y pude agrupar 5A con 5B. Puedo hacerlo. De la manera que lo haga, esta será la respuesta. Esto que hemos obtenido aquí, esa será la respuesta de la forma que lo hagamos. No importa de cuál manera agrupemos, siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Son las 8:30. ¿Tienen más clases ustedes? Pregunto porque así explico este caso que es bien chiquitito, diferencia de cuadrado. Hola. Hola. ¿Están por Ahorita ahí? vamos al recreo, entonces Vamos a yo recreo. creería que no sé si se puede. ¿Puedo o no puedo? No, ¿verdad? Un silencio muy largo. Entonces, vamos a continuar el lunes con esto. Se cuidan, pasen buen día, feliz fin de semana. Profe, Muchas feliz día. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, feliz día. Muchas gracias, profe. No. Gracias, profe. Bueno.